Bueno, esta primera unidad trata sobre matrices y vectores. Vamos a arrancar viendo un poco, esto debería ser un repaso ya que muchos tienen una noción de lo que es un vector, al menos en el plano. Eh, Vamos a arrancar con la parte de vectores y luego vamos a ver lo que es una matriz y cómo se puede representar los vectores matricialmente y después hacer otras operaciones. Y en particular, bueno, el tema de vectores está tratado en el libro, en el capítulo 4. Se llama vectores en R2 y R3. R2 representa el plano y R3 el espacio. Vamos a arrancar viendo en R2, analizando todas las propiedades y después saltamos a R3 donde simplemente se le agrega una componente más, pero la teoría, digamos, es casi invariante. Vamos a arrancar entonces con los vectores en R2, o lo que se dice el plano. Acá tienen, como siempre voy a leer las definiciones y después les doy una breve explicación. Vamos a arrancar con lo que es un segmento de recta dirigido, ¿sí? Acá, bueno, en R2 yo ya les dije, estamos en el plano. Tengo dos coordenadas. Entonces se suele utilizar como ejes coordenados los ejes ortogonales X e Y, así como lo hacen en análisis para después representar funciones. Bueno, acá también. Eje X el horizontal, eje Y el vertical. Entonces supónganse que yo tengo dos puntos en el plano, un punto P y un punto Q. Si yo quiero representar el segmento de recta que está dirigido del punto P al punto Q, se va a simbolizar de esta forma: PQ con una flecha arriba. Tengan en cuenta que no es lo mismo el segmento de recta dirigido PQ que el QP. ¿Por qué? Porque en el QP es una flecha, digamos, que arranca en Q y termina en P. En cambio, en el PQ arranca en P y termina en Q. Básicamente donde queda la cabeza de la flecha cuando escriben esta notación es donde va a estar el, el punto, digamos, final del segmento este de recta, hacia dónde apunta. ¿Sí? Ven que acá en PQ, este ejemplo, se encuentra sobre Q, la cabeza de la flecha, entonces quiere decir que se va a encontrar acá apuntando a Q. En cambio en QP arranca de Q y termina en P. Bien, eh, vamos a ver qué es lo que se conoce como un punto inicial. El punto P en el segmento de recta dirigido PQ se denomina punto inicial del segmento y el punto Q se denomina punto terminal o final, mejor, dígale final. ¿Sí? A ver si dice bien. Vamos a ver que lo más importante para un segmento de recta dirigido es su magnitud, es decir, cuánto mide la longitud de ese segmento, y su dirección, que es, digamos, hacia dónde apunta esa flecha, si quieren. Bien, veamos de leer lo que es la definición geométrica de un vector. El conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama vector. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina representación de un vector. Esto no es algo que van a necesitar mucho, es una definición bastante formal de lo que es un vector. Pero básicamente lo que me dice es que el vector es esto, independientemente de dónde está colocado, más allá de que uno cuando lo piensa el vector se lo imagina el PQ acá, lo quiere ver, pero el PQ como ente matemático abstracto es este segmento con esta dirección. Que esté acá en particular, yo lo puse ahí, pero podría estar en cualquier otro lado. Em, Veamos algo ya un poco más terrenal para ustedes también, y es la definición algebraica de un vector. Un vector B, en general se van a representar con la letra B corta.
en el plano XY es un par ordenado de números reales, de la forma así, A, coma o punto y coma B. Los números A y B se denominan elementos o componentes, yo prefiero componentes del vector B. El vector 0 o vector nulo es el vector que tiene componentes 0, 0. ¿Sí? Acá, de vuelta, esto yo lo mencioné en análisis, cuando estábamos viendo lo que era la representación gráfica de una función. Nosotros lo que hacíamos era básicamente eh, identificar puntos en el plano con pares ordenados. Bueno, los vectores son parecidos a los puntos en ese sentido, pero hay una diferencia que ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, eh, es importante eso, que sepan que un vector no es más que un par ordenado. Si quieren, piénselo como un punto, pero es un par ordenado de números reales y de vuelta, importa el orden. No es lo mismo el par ordenado AB que el BA, así como no era lo mismo el vector PQ que el QP. Bien, después a partir de las componentes de ese vector yo puedo obtener cuánto mide el vector, su longitud. La magnitud o longitud de B se simboliza con este modo, o módulo, me gusta más la palabra módulo de B, con las barras verticales. ¿Sí? El módulo de B se calcula del siguiente modo: raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿De dónde sale esto? Bueno, no es más que de la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque supónganse que yo tengo lo siguiente, que yo tengo este vector, ¿sí?, que tiene coordenadas A, B. Quiere decir que en X tengo A y en Y tengo B. Este segmento horizontal mide A y este mide B. Entonces lo que tengo acá, si yo trazo el vector, voy a tener un triángulo rectángulo. Una aclaración, digamos. Yo les dije que un vector era muy similar a un punto en el plano. Eh, por ahora, pensémoslo como que es simplemente el vector, el punto en el cual la flecha que parte del origen apunta hacia ahí. Ese vector, esa flecha que me queda formada, eso va a ser mi vector de coordenadas AB y va a tener las mismas coordenadas que el punto situado ahí en AB. Hago esta aclaración porque más adelante vamos a ver qué pasa cuando el vector no sale del origen, sino que está en otro lado, tiene un origen distinto. Entonces ahí ya no va a ser, ven que acá yo tengo dos puntos, por así decirlo, que me van a definir este vector en vez de uno solo. Por eso hice esa aclaración recién, pero por ahora piénsenlo de ese modo. Yo a partir de las coordenadas A, B ubico un punto y de ahí trazo desde el origen de coordenadas, ¿sí?, el 0, 0, una flecha hasta ese punto. Ese es mi vector AB. Bien, entonces eso fue lo que hice acá. Partiendo del origen, me moví A unidades en X y B unidades en Y. Tracé la flecha que va desde el origen hasta ese punto. Eso me determinó mi vector AB. Vector R este que han llamado acá. Perdón, R es el punto. El vector acá se llama B. B corta. Bien. Y de vuelta. Acá lo que me quedó formado es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo en donde acá tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, por ser un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿por qué lo voy a aplicar? Porque a mí lo que me interesa es esta longitud, la longitud del vector, que es este, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Estos son los catetos. ¿Cómo se calcula? Bueno, por Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. De ahí despejo la hipotenusa y me queda raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Eso me va a dar cuánto mide este vector. Veamos ejemplos de cálculo. Por ejemplo, veamos uno que no sea tan sencillo, uno que tenga este. El vector de componentes menos 2 por raíz de 3 y
2. Para hallar el módulo de este vector, veamos, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación aquella, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. ¿Sí? Acá 2 raíz de 3 menos 2 raíz de 3, todo eso es la componente x o primera componente del vector. Por eso todo eso está acá adentro del paréntesis y después elevado al cuadrado. Y le sumo el cuadrado del otro, hago la cuenta y me da 4. Quiere decir que este vector mide 4. Esa es su longitud, 4 unidades. Bien. Entonces dijimos que nos interesaba saber de un segmento de recta orientado de un vector cuánto mide, su longitud y también la dirección en la que apunta esa flecha. Eso lo vamos a poder determinar, ¿sí? La dirección del vector B, de coordenadas AB, ¿sí? O componentes AB mejor, se la define como el ángulo θ medido en radianes que forma el vector con el eje positivo de las X. Por convención se escoge θ tal que esté comprendido entre 0 y 2π. De la figura 4,4 se deduce que si A es distinto de 0, entonces la tangente de θ es igual a B sobre A. A ver si está acá. La figura 4,4 es esta. Digamos, lo que yo voy a utilizar para definir la dirección de mi vector es el ángulo. El ángulo que forma mi vector respecto del eje de las X, este ángulo θ. Y lo voy a medir en radianes. Recuerden que los radianes es una medida de amplitud angular, que la relación que tiene con los grados, que uno está más familiarizado por su uso cotidiano, pueden usar la que más les guste, pero ustedes tienen que 360 grados, ¿sí? La circunferencia completa equivale a 2π radianes. Y de ahí pueden obtener todas las digamos, fracciones de esto que les interesen. Esto quiere decir que 180 grados van a ser pi radianes. O lo que es lo mismo, 90 grados, el ángulo recto, es pi sobre 2. Y así, 45 grados es pi sobre 4. ¿Sí? En el libro se va a manejar mucho con estos valores. Y más que nada de pi. Porque si yo acá pongo a qué es igual esto en números irracionales, ¿sí? Si pongo en la calculadora 2π, me larga todo un número con una tira de parte decimal de números todos distintos, que no me dice mucho. En cambio, tener esto en función de pi, estos ángulos especiales en función de pi, es mucho más elegante. Bien. Eso para explicar el tema de los ángulos. Acá aclara, por convención se escoge que θ esté comprendido entre 0 y 2π. Vale decir, el ángulo con el que yo defino este vector tiene que ser mayor que 0, pero menor que 2π. ¿Por qué? Y bueno, porque 2π, ¿qué es? Es la vuelta completa. Yo quiero un ángulo que sea menor. Va a ser este, es el único que me lo define. A partir de acá, digamos. Y se define el sentido positivo de los ángulos siempre en sentido antihorario. ¿Sí? A partir del eje de las X, antihorarios. Para allá se miden los ángulos positivos, hacia arriba. ¿Por qué aclaro eso de que tiene que estar entre 0 y 2π? Bueno, porque yo puedo llegar a esta misma dirección si yo doy una vuelta completa y hago ese pedazo más. Supónganse que estos son 45 grados. Entonces si yo hago 360 grados más 45, voy a llegar acá, a este mismo punto. Entonces por eso aclaro que no me interesa ese ángulo o todos los que puedo hacer dando infinitas vueltas. Me interesa solo el que esté comprendido entre 0 y 2π, que va a ser este, antes de dar ninguna vuelta. Bien, y esto que está acá, esta relación, esto me relaciona el ángulo, este que estamos hablando que forma el vector con el eje X, con las componentes de mi vector.
¿De dónde viene esto? Bueno, es básicamente de la definición de la tangente de un ángulo. Ustedes recordarán, al menos de esas, las funciones trigonométricas más elementales, seno, coseno y tangente, que no son otra cosa más que cocientes de los lados de un triángulo, definidas para un triángulo rectángulo. Acá yo tengo un triángulo rectángulo. Yo sé que el seno de este ángulo es el cateto opuesto a este ángulo, que sería B, dividido la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la que me interesa es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente no mete a la hipotenusa en el medio, sino que trabaja con los catetos directamente. La tangente de θ es, por definición, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? B sobre A. Eso, acéptenlo así. Entonces vamos a ver cómo utilizar esto por ahí para averiguar el ángulo θ dados las componentes o viceversa. Ahí se pueden hacer toda una serie de ejercicios. Entonces, por ejemplo, cálculo de las direcciones de 6 vectores. Veamos. Em, Estos 6 vectores están dibujados en la figura 4,5, que es esta de acá. Veamos el primero, para hacer algo más fácil de entrar. Este vector tiene coordenadas 2, 2. ¿Sí? Estas son las componentes del vector, perdón. Sus componentes son 2, 2. ¿Sí? Entonces, acá me dice que B se encuentra en el primer cuadrante. Eso también recuerden, yo lo había mencionado en análisis, pero los ejes cartesianos, al cortarse así perpendicularmente, me dividen el plano en 4 partes. El primer cuadrante, en el cual X, los puntos que se encuentran ahí, tienen coordenadas X e Y positivas. El segundo cuadrante, donde la coordenada X es negativa, pero la Y es positiva. El tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Este en particular, el primero que estamos viendo, este vector se encuentra en el primer cuadrante. Y me dice, y como tangente de θ es igual a 2 sobre 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cateto opuesto vale 2 y el cateto adyacente vale 2. B sobre A, 2 sobre 2 es igual a 1. De ahí se deduce que θ es igual a pi sobre 4. Esto lo pueden hacer, digamos, con la calculadora. Por ahí el camino más. Recuerden en la calculadora, a ver si se cuesta de fondo, que acá ustedes tienen por defecto en general, lo tienen puesto en grados. Les va a aparecer una D ahí chiquita, no sé si se llega a ver acá, pero esto quiere decir que los ángulos que uno ingresa acá están en grados sexagesimales, que son los que suelen utilizar. Pero también se puede poner para trabajar directamente en radianes, ya vamos a ver cómo. Pero por ahora usemos los grados. Eh, si quiero hacer esa cuenta de despejar θ para averiguar cuánto vale el ángulo, de ahí yo tengo, lo que hicieron ahí es esto. Tangente de θ igual a 2 sobre 2, que es 1. Entonces θ, ¿cómo pasa la tangente al otro miembro? Pasa como arco tangente o tangente a la menos 1 de 1. Entonces toca apretar el arco tangente, la función inversa de la tangente es shift tangente, ahí me parece tan menos 1, de, y ahora le pongo el valor que yo tengo, 1, igual, y me aparece 45 grados, porque acá está puesto en grados. Bien, 45 grados. Podría dejarlo así en grados, pero si lo quiero en radianes, tengo que hacer la conversión. Es fácil ver, acá yo justo lo hice en el ejemplo, que 45 grados equivalen a pi sobre 4 radianes. Entonces el ángulo este que forma este vector que tiene componentes iguales es de pi sobre 4 radianes o 45 grados, como más les guste. Veamos otro ejemplo.
a ver eh, este que se ve así bien, bien raro. Este vector tiene coordenadas menos 2 raíz de 3 y 2. Este fue el que hicimos recién para calcular el módulo, que valía 4 creo. Bien. Entonces, este es el C. B está en el segundo cuadrante, ¿sí? Y como arco tangente, ¿sí? O tangente a la menos 1, de B sobre A, B valía 2. Y el A, el cateto adyacente, vale 2 raíz de 3. Arco tangente de 2 sobre 2 raíz de 3 es lo mismo, ahí se cancela el 2, me queda 1 sobre raíz de 3. Hago esa cuenta y eso me da pi sobre 6. Pi sobre 6 es un ángulo de, tendría que hacer 180 dividido 6, me da 30. 6 por 3, 18. Es un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Si yo hago esto con la calculadora, estando en grados para que no me desoriente, shift tangente, ¿sí? De, perdón que si todo esto no se ve. Shift tangente de paréntesis 1 sobre raíz cuadrada de 3 me da 30 grados. Y una vez que tengo en grados lo paso a radianes. Si no quieren andar pensando qué fracción es, bueno, pueden hacer una regla de 3 para convertir. Usan cualquiera de estas. 180 grados son pi radianes. Entonces 30 grados, lo que me interesa a mí, x. Esto por esto dividido esto, 30 grados por pi dividido 180 grados, me da, hago la cuenta, me va a dar pi sobre 6. Si hago la cuenta me va a dar un número decimal, así a ciegas, pero yo acá puedo simplificar, simplifico el 0 con el 0, y después me queda 3 y 18, dividiendo por 3, acá me queda un 6 y acá un 1, entonces ahí pi sobre 6. Esa es la forma, la mejor forma, digamos, de hacer eso. Bien. Entonces esa es la forma de proceder. Algo que está bueno acá, que no se hicieron lío porque la mayoría dice, pero allá la componente de este vector era, ¿sí? De este era menos 2 raíz de 3. ¿Por qué no la puse acá? Puse 2 raíz de 3 nomás. Porque el menos ese nomás, el menos que figura en cualquiera de las componentes, simplemente me sirve a los fines de ubicar en qué cuadrante está mi vector. Una vez que yo ya sé que está en el segundo cuadrante, el ángulo este que voy a calcular, el que me da la calculadora, esto es muy importante, me da este ángulo, ¿sí? El ángulo, ustedes imagínense que mi triángulo rectángulo está acá. Entonces el ángulo que me da es este. Pero yo dije que para ubicar el vector voy a tomar como referencia el ángulo formado por el vector con el eje positivo de las x. Entonces no me interesa este ángulo, sino este. ¿Y cuánto vale este? Bueno, si este vale pi sobre 6 y todo este vale pi, porque son 180 grados, tendré que hacer pi menos pi sobre 6 para que me dé este ángulo. O lo que es lo mismo, no se hagan lío. Pi sobre 6 más este ángulo x, si quieren llamarlo, va a ser igual a pi. De ahí despejo, hago la cuenta y me va a dar 5 sextos de pi. Este es el ángulo correcto con el que habría que responder este problema. ¿Sí? Pero entonces no tienen que hacerse lío con los menos. Los menos no los usan a la hora de calcular la tangente con esta fórmula. Pero tengan el cuidado de que, por ejemplo, cuando yo haga la cuenta, por ejemplo, si lo hago para este ejemplo, para este vector,
este me va a dar acá, este ángulo me va a calcular la calculadora. Va a ser de pi sobre 4, de 45 grados, pero va a ser este. Sin embargo, no es este el final que yo tengo que responder, sino el que parte desde acá. Entonces tengo que a este ángulo sumarle todo este. Es decir, hacer pi más pi sobre 4. Me va a dar 5 cuartos de pi. Ese va a ser el ángulo que yo tengo que reportar al final para que el ejercicio esté bien hecho. Bien, ahí, bueno, pueden seguir viendo estos ejemplos que están resueltos. Algo importante, que si un vector coincide justo con el eje Y, tanto que esté así apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo, como es este caso, el vector de componente 0, 3, acá, yo lo puedo deducir por inspección directamente cuál es su ángulo. Si no tiene componente X, quiere decir que está totalmente sobre el eje Y, en el caso este positivo. Por lo tanto, su ángulo va a ser de 90 grados o pi sobre 2 radianes. Si lo quiero hacer con la calculadora me va a dar error porque la tangente de 90 grados o de pi sobre 2 no existe. O lo que es lo mismo, si aplican la fórmula b sobre a, me va a quedar 3 dividido 0. Y acuérdense que la división por 0 es una de esas cosas prohibidas en matemática. Bien. Acá está, bueno, aclarado el tema de la dirección, un poco medio enredado, pero veamos lo siguiente. En la sección anterior se definió la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Bueno, esto sí es algo que vamos a ver. Es de uno de los capítulos anteriores del libro. Eso no, nos está faltando. Por lo pronto, usemos esto para ver lo siguiente. Si yo a mi vector lo multiplico por un número, esto se puede dar por definición directamente, un número, sí, un escalar. Un escalar es un número que, no, a diferencia del vector, no tiene magnitud, o sea, no tiene dirección, no es una flecha, es un número real. Si yo a mi vector lo multiplico por un número, es lo mismo que si yo multiplicara a las componentes de mi vector por ese número, a ambas, por el mismo número, ¿sí? Y si después le quiero calcular el módulo de ese nuevo vector, bueno, acá tendré que hacer la cuenta, pero se reduce a el valor absoluto o módulo el valor absoluto de mi escalar. Si era negativo me va a dar positivo, por el módulo del vector. Es decir, que lo que hace es escalarme, agrandar, en el caso de que alfa sea mayor que 1, mi vector, o achicarlo, en el caso de que alfa sea menor que 1. Ven, acá está, magnitud de alfa por b. Multiplicar un vector por un escalar diferente de 0 tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. Y acá está aclarado que, bueno, si el escalar ese es positivo, ¿sí? Como multiplica a, a las dos componentes, no les cambia el signo, un escalar, un 3, por ejemplo. Van a seguir teniendo el mismo signo y por lo tanto el vector se va a agrandar, si fuese 3 por ejemplo, se va a triplicar en tamaño, pero va a seguir teniendo la misma dirección. En cambio, si el escalar es negativo, me cambia el signo a los dos componentes. Y eso lo que hace es que cambie la dirección en la que está apuntando. En vez de apuntar con la flecha para allá, va a apuntar en el sentido opuesto. Eso está aclarado acá. Dice que la dirección de alfa por b va a ser igual a la dirección de b si alfa, es decir, el escalar por el cual yo lo multiplico, es mayor que 0. Y va a ser igual a la dirección de b más pi si alfa es un número negativo. ¿Por qué más pi? Porque, bueno, invertir el sentido en que apunta este vector no es otra cosa que sumarle al ángulo que yo tenía pi. ¿Sí? 180 grados, cosa que dé toda la vuelta y que quede apuntando exactamente
para el otro lado. Bien, vamos a ver algunas operaciones con vectores. Acá podría haberlas presentado de un modo más prolijo. Pero acá veamos un ejemplo de esto que vimos recién en abstracto, de lo que es la multiplicación de un vector por un escalar. Veamos este vector, el vector de componente 1, 1. ¿Sí? Su módulo vale raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1 más 1, 2, raíz de 2. Y veamos el vector 2b, ¿sí? El módulo de este vector multiplicado por 2. Bueno, sus componentes van a ser ahora 2 por 1, que es igual a 2, y 2 por 1, que es igual a 2. ¿Sí? Se multiplican ambas componentes por el escalar que yo estoy considerando. El módulo me va a quedar raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 8. O, si racionalizo, me queda 2 raíz de 2, extrayendo factores fuera del radical, perdón. Pero raíz de 2, ¿qué era? Raíz de 2 era el módulo de b, el módulo original. Entonces, esto lo que me dice es que es 2 veces el módulo original. Y es lo que yo les decía, es un factor de escala. Un 2 me va a duplicar la longitud de mi vector. ¿Sí? Dice moco. Ahí está. Lo mismo pasa si yo lo multiplico por menos 2. Hagan las cuentas y van a ver que me va a quedar que el módulo de este nuevo vector es el doble del original. La diferencia es que ahora va a estar apuntando, recuerden, en sentido opuesto. Bien.